9:41, vamos a conversar ahora con el señor José Iván Dávalos, él es jefe de la OIM en el Perú, la Organización Internacional para las Migraciones. Ayer fue el Día Internacional del Migrante, hoy día se publican ya algunas cifras que efectivamente llaman la atención en relación sobre todo con el número de peruanos que viajan y migran y al mismo tiempo pues después remesan y envían dinero, no en volumen obviamente significativo, pero el fenómeno de las migraciones tiene hoy día un circuito mucho mayor y una complejidad también mayor en la que no necesariamente el Perú está inscrito, porque la nuestra todavía puede considerarse que es una migración relativamente voluntaria, ¿no es cierto? Muy buenos días, señor José Iván Dávalos. Muy buenos días, don Raúl, muchas gracias. ¿Cómo caracterizar la migración, sobre todo en los tiempos contemporáneos? Bueno, la migración es un hecho muy especial. Antiguo y universal. Es universal y es tan antiguo como los hombres. Hay quien dice que Jesucristo fue un migrante y yo estoy totalmente de acuerdo. Y la migración debe ser más bien una oportunidad, no debe ser un estigma. Últimamente se quiere aproximar al hecho de migrar como al hecho de delinquir, y eso es absolutamente falso, eso es absolutamente direccionado y lamentablemente político. ¿Qué tal la estigmatización del migrante, ¿no? Cuando creo que todos estamos donde estamos porque hubo alguien que emigró y nos puso en este lugar. Sí, es lamentable, pero responde también a hechos políticos, ¿no? Tenemos al presidente, flamante presidente de los Estados Unidos, el presidente electo, que por supuesto es enemigo de los migrantes. Sí, y Donald Trump es hijo de migrantes alemanes, está casado con una migrante de Eslovenia, si no me equivoco, entonces pues él debería ser uno de los principales abanderados. Por supuesto. Bueno, continuamos con el señor José Iván Dávalos. Patricia, tú ibas a intervenir. Sí, estamos en una época efectivamente en que la migración se está satanizando. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso ahora, después de la ONU, después de las migraciones posguerra? Otra vez el mundo pareciera estarse cerrando en un contexto además en que la globalización tecnológica hace que uno se sienta que puede estar en cualquier país del mundo virtualmente. Físicamente el asunto es distinto. ¿Cuál es el fenómeno detrás de este miedo al migrante? Que no es exclusivo de Estados Unidos, se está dando en Europa y se está en las sociedades más desarrolladas, curiosamente. Yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que inciden. Es decir, en los últimos tiempos la migración no es, digamos, un hecho voluntario. Estamos hablando en concreto de las guerras o las intervenciones en Oriente Medio que están provocando flujos masivos de miles y miles de migrantes refugiados que buscan en Europa un lugar de destino, un lugar de acogida, y precisamente puede ser esa la razón para que los países o las personas en los países de acogida sientan cierto temor. No es cierto, sienten algo más que temor, es decir, que tienen que defenderse, tienen que trazar fronteras y tienen que impedir por todos los métodos habidos y por haber que ingresen. Sí, es cierto. Estamos ante unas batallas que nos recuerdan probablemente las grandes guerras púnicas, o en fin, épocas muy antiguas. Es por eso, don Raúl, que es necesario normar, ordenar estos procesos que pueden ser una oportunidad, reitero, porque es gente que vivía en sus países de origen, vivía muy bien, vivía en tranquilidad y que son empujados a tomar otro rumbo. Y en su camino son también traficados, son también víctimas de mafias poderosísimas que los avientan al mar muchas veces. Ese es un dato también escalofriante, que solo en el año 2016 han muerto más de 4.200 migrantes solo en el Mediterráneo. Estamos hablando de que aproximadamente cada 2 horas muere una persona ahogada. Entonces, pero la pregunta interesante sigue siendo la de la migración, porque claro, esos son los extremos, pero el hecho es que, por ejemplo,
Estados Unidos es un país pues que es enormemente atractivo para toda la población sudamericana, y entonces el número de migrantes que anualmente se hacen cola debe ser muy grande también. Y eso también genera resistencias, porque finalmente, digamos, el que vive, el residente, el nativo de un determinado sitio, siente que esta multiplicación de gente que le extraña, primero le resta trabajos, segundo le crea preocupaciones, porque se rompe un orden ciudadano, en fin, hay un sentido de preservación frente a lo que se podría llamar un riesgo grande. Sí, hay un sentido de preservación, pero que lamentablemente es alimentado por muchas veces hasta medios de que este es un fenómeno absolutamente, podríamos decir, indeseable y que no va a traer ningún beneficio. Sin embargo, contrariamente, los migrantes son elementos de cambio, y estadísticamente hablando también, no siempre todos los hechos delictivos son provocados por migrantes, como muchas veces se quiere mostrar por ejemplo, en Europa Central o en los Estados Unidos. ¿Cuál es la tarea de la oficina? Bueno, particularmente delicada y compleja. Es muy compleja, usted lo dijo, don Raúl. Estamos pues a nivel mundial muy ocupados tratando de sensibilizar, estableciendo además vínculos para que los migrantes sean, es decir, y los gobiernos puedan confluir en políticas de restablecimiento, reasentamiento. Y claro, en el Perú también nuestra tarea es apoyar al Estado, ya no en apoyar a quienes llegan, sino también apoyar a quienes se van. El Perú es uno de los países con mayor número de migrantes en términos porcentuales en el mundo. Tenemos a 10% de la población del Perú viviendo fuera. Es decir, de los 30 millones, tenemos 3 millones de peruanos, peruanas que viven en el exterior. ¿Y por qué son factores de cambio? Porque anualmente remesan aproximadamente 3.000 millones de dólares al país. Un montón de plata. Eso es más que cualquier cooperación internacional. Entonces estamos hablando de que estos peruanos que viven en el exterior, que no tienen representación lamentablemente, aportan a su país, aportan inclusive desde el punto de vista, por qué no decirlo, hasta cultural. Los que retornan con nuevas capacidades, con nuevos talentos, y nuestra tarea consiste en ayudar al Estado, por ejemplo, a impulsar una política nacional de gestión migratoria, una política que les ayude, que les posibilite, que les facilite el retorno. Hay una mesa intersectorial para la gestión migratoria donde está liderada por la Cancillería de la República, donde está también el Ministerio de Trabajo, donde está el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo, para apoyar todas estas labores. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo. Y habernos dado una dimensión exacta y valiosa con respecto a la migración. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Gracias. Pausa.